Muy bien, queridos hermanos, buenas noches para todos. Estamos aquí contentos. Hoy estamos fresquitos acá, afuera un calor que ya se empieza a notar, ¿no es cierto? Ustedes saben que ya venimos de hecho al verano, ya no hay casi primavera, así que estamos agradecidos a Dios de estar aquí en la casa de Dios y también, por supuesto, disfrutar del estudio del deseo de toda la gente. Eso vamos a estar repasando el capítulo número 3. Vamos a estar repasando citas del capítulo porque ya lo podemos leer o lo hemos leído, sino las ideas principales, las 10 o 12 ideas principales de este capítulo, ¿no es cierto? Que está basado o está inspirado en Gálatas 4:4. En ese pasaje de Gálatas 4:4 se nos recuerda que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que cuando las profecías así lo indicaban, y ya veremos enseguida cuáles fueron esas profecías, Dios lo que había prometido lo cumplió, ¿sí? Y lo cumplió enviando a Jesús en forma humana y naciendo en el marco, en el seno de una familia, parte de un pueblo, ¿sí? En el cual se iban a cumplir los propósitos o las promesas del Señor. Tenemos entonces así ya la presentación para poderla, no sé si puedo apuntar para acá, a ver ahí, o mueven ustedes de allí. Bueno, esa promesa fue hecha en el mismo Edén. En los portales del Edén se había hecho esa promesa. Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén, pero la primera muerte del mundo fue la muerte de un cordero. No fue la muerte de Abel, ¿sí? Fue la muerte de un cordero. Ese cordero proveyó las pieles para que fueran vestidos Adán y Eva, para que fuera cubierta su vergüenza, su desnudez. Y entonces, en ese mismo acto de sacrificio y de promesa, ¿qué pasó? Bueno, Dios prometió algo maravilloso. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 15, otro texto que se menciona en el capítulo, Génesis 3:15, nos dice justamente que así se prometió, se anticipó una guerra y se prometió victoria en esa guerra. Dice entonces Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que la primera bendición fue que Dios pondría enemistad entre la mujer y la serpiente. No habría un dominio pleno absoluto, una tiranía de la serpiente hacia la humanidad. Habría un conflicto, y si hay conflicto es que hay posibilidad y chance cierta en Cristo de victoria, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor prometió. Y la guerra no sería entre la mujer y la serpiente, sino entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, entre el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y los que están dominados por el enemigo. Así que la promesa del Salvador que se hizo en el Edén tuvo su cumplimiento cierto en el momento de la historia que el Señor lo predijo. Ustedes imagínense cuántas madres esperaron ser la madre del Mesías, ¿no es cierto? De hecho, la misma Eva pensó que Caín sería el Mesías y fue el primer asesino del mundo. Y así cada madre, cada generación pensaba, ¿será este hijo que llevo en el vientre, será varón? Y si es varón, ¿será el Mesías? ¿No? Bueno, cada embarazo era una expectativa, ¿no? La expectativa de la llegada del Mesías. Y el Señor lo que prometió lo cumplió. Muy bien, pasamos entonces allí para poder mirar que a través de los patriarcas, de los profetas que fueron los receptores del mensaje bíblico, los que de alguna manera traspasaron esa promesa de una generación a otra, añadiendo nuevos elementos, nuevos detalles, ¿no? Esa esperanza fue manteniéndose viva, y no solamente viva, sino que fue creciendo. Y si vamos nosotros a los detalles que anticipaban la venida del Mesías, la primera venida del Mesías, tenemos que ver, si pudiéramos contar detalle por detalle, cada uno de los detalles que se iban agregando en cada promesa y profecía, llegamos a tener 330 detalles que nos daban a entender hechos de la vida, del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la resurrección del Mesías prometido, para que nadie dijera, ¿será este o será aquel? Para que nadie tuviera duda, ¿no? De decir, ¿será este que dice ser o será Jesús de Nazaret?
330. Ustedes imagínense si no conocen a nadie a una persona que tienen que encontrarse en algún lugar, en alguna esquina, ¿no es cierto? Un primo que nunca conocieron. Y el primo le dice, bueno, yo voy a estar vestido así y asá, me vas a reconocer. Recuerdo el caso de mi abuela que no conoció a su madre apareció cuando mi abuela tenía 60 años, se citaron en una confitería del centro y mi bisabuela, a la que no conocía a mi abuela, le dijo, yo voy a estar vestida y voy a tener una flor blanca en mi ojal. Entró a la confitería, la reconoció, con un detalle, ¿sí? El tiempo, el lugar, el detalle, uno. Para que no quedara duda, el Señor dijo en qué tiempo, en Daniel 9, en qué lugar, ¿sí? En Belén, y dio 330 detalles en total para que nadie dijera, no sabemos quién es. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cómo entonces pudo ser que no supieran, ¿no es cierto?, o que no lo estuvieran esperando? Vamos a la siguiente diapositiva. Allí van a ver ustedes que en Daniel capítulo 9 la profecía era muy clara respecto de la aparición pública del Mesías. Vamos a buscar Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante. Allí nos dice, 70 semanas están determinadas, o sea, están separadas, apartadas, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es decir, el pueblo hebreo, Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, que tendría luego otros acontecimientos posteriores, y ungir al Santo de los Santos, o sea, inaugurar el santuario. Todo eso fue anticipado por Daniel 9, y aquí tenemos un cuadro en la siguiente diapositiva que podemos mirar, ¿no? Un cuadro, bueno, bastante completo, que nos habla justamente de todo lo que el cronograma que Dios estableció desde que la ciudad fue reconstruida, Jerusalén, hasta la aparición de Cristo como Mesías, el inicio de su ministerio público, su muerte en la cruz, que haría cesar el sentido del sacrificio y la ofrenda, y finalmente, al término de las 70 semanas, la transmisión o la concesión de la misión cristiana a la Iglesia con sus componentes judíos o gentiles, ¿no? 7 semanas, fueron 49 años, allí se terminó de reconstruir la ciudad. Otras 62 terminaron con el bautismo de Cristo, inauguró su ministerio público con su bautismo por parte de Juan el Bautista, ¿sí? Su ministerio terrenal duró ¿cuánto? Media semana, 3 años y medio. Terminó allí con su muerte en la cruz en el año 31. Todo preciso, exacto, así como fue en el cumplimiento del tiempo para su primera venida, para su bautismo, para su muerte y finalmente la iglesia cristiana, ¿sí? Los discípulos apóstoles empiezan a cosechar gran parte de lo que Cristo habría sembrado en esos 3 años y medio, hasta que finalmente son perseguidos y la iglesia empieza a expandirse a través de esa contingencia de Jerusalén hacia Judea, a Samaria, un poco más y más allá, hasta lo último de la tierra. Bueno, todo eso fue anticipado por la providencia divina. La siguiente diapositiva tenemos allí, que nos habla justamente en este capítulo, la forma como la providencia de Dios también actuó en las condiciones del mundo para que hubiera una sed del Salvador, una necesidad de tener la llegada de Cristo como un mensajero de algo distinto, un mensajero de algo diferente. Ustedes fíjense algo. ¿Cristo llega en qué año? ¿En qué año Cristo inicia su ministerio público? Recién vimos 27 de la era cristiana, 27 después de Cristo, ¿no? Ya habían pasado por el mundo en esos 4.000 años pensamientos de todo tipo, ideas de todo tipo. El paganismo había tenido 1001 formas, la mitología griega había tenido 1001 formas. Los filósofos griegos vienen para simplificar todo lo que la filosofía había enmarañado, y como las chicas estudiaron en el profesorado, porque vi que también ya vieron ese librito gris, ¿no es cierto?, de Schmitt y de Falconier, ¿no es cierto?, que tanto les gustó. Bueno, ahí explica justamente cómo la filosofía se propuso simplificar toda esa maraña de mitología que tenían. Y al simplificarla, bueno, la terminan de
de complicar más. Dios había preparado varias cosas. Primero, un imperio que, aunque fuera cruel, daría paz o estabilidad al mundo, ¿sí? Ese imperio tendría un idioma común, que era el griego de la gente común. En ese idioma griego, unos siglos antes se había traducido la escritura hebrea y se había dado lugar a la traducción Septuaginta, que era el Antiguo Testamento traducido a griego, para que la gente lo pudiera leer en todo el mundo conocido, en el idioma común de la gente. Eso lo hicieron 70 hombres, 70 traductores en Alejandría, por eso se llamó la Septuaginta, porque fueron 70 los que trabajaron en esa traducción. Esa traducción fue tan popular que los discípulos, cuando estudiaron el Antiguo Testamento, para encontrar material para escribir el Nuevo Testamento, estudiaron en base a la Septuaginta, ¿sí? Era la Biblia más común de los cristianos, y eso también fueron incidentes que prepararon el mundo para la venida de Cristo. Por otra parte, las migraciones habían hecho que la esperanza mesiánica se transmitiera a otras partes del mundo. Por esa razón vemos nosotros que venía gente de lejos a escuchar a Jesús. Los griegos vinieron un día para escuchar a Jesús, ¿no? ¿Cómo se enteraron los griegos? Bueno, las migraciones habían hecho justamente que se desparramara esa esperanza. Los romanos construían caminos y por esos caminos iban los judíos transmitiendo esa esperanza del Redentor. La siguiente diapositiva nos muestra justamente, bueno, parte de un rollo de la Septuaginta, un fragmento, que se tradujo y que fue una excelente traducción que, insisto, popularizó la enseñanza del Antiguo Testamento. Fueron esos golpes de timón que Dios hace, así como se dio luego el golpe de timón de la fabricación de la imprenta, ¿no? O el golpe de timón de la traducción de Lutero del Nuevo Testamento al idioma popular, ¿no? Bueno, son esas cosas providenciales que Dios usa justamente para generar mayor amplitud a los movimientos clave del plan de salvación. Una más. Cristo entonces iba a venir no sino como el verdadero intérprete del Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento que había sido enmarañado por los fariseos, que había sido escondido, tapado y completamente enterrado bajo tradiciones, ¿sí? Jesús vino como el verdadero intérprete. Fíjense ustedes lo que Jesús dice o pide a los fariseos. Vamos a ver aquí en Marcos capítulo 7, versículo 13. Marcos 7:13, siempre la constante polémica y lucha de Cristo era para que dejen que la gente entienda la Escritura tal como Él había revelado por el Espíritu Santo. Invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas, ¿sí? Habían casi desactivado la fuerza, el poder, la belleza, la gracia del Antiguo Testamento, lo habían sepultado por muchas tradiciones. Jesús vino para romper con esas tradiciones como el verdadero intérprete de la verdad que Él había justamente transmitido a los profetas de Moisés en adelante. Una más. Bueno, había una gran apostasía. Los fariseos eran los que no se salvaban ellos ni dejaban que se salvaran los otros. Fariseos por un lado, saduceos por otro, los sacerdotes comerciando con el templo. Todo eso era, bueno, factores que alentaban el desánimo y la apostasía. Pero había personas fieles que esperaban en la promesa del profeta o del Mesías, del libertador. Uno de ellos fue Simeón, otra fue Ana, algunos pocos pastores que estaban allí pastoreando de noche, los sabios de Oriente que vienen desde Persia, un puñado quizá, pero había personas que todavía estaban velando y esperando al Redentor del mundo. Y a Simeón el Señor le prometió que no moriría sin ver al Mesías. Y entonces lo tiene en brazos y se despide así en paz. Una más, por favor. Vemos entonces que las profecías iban indicando y señalando que el tiempo había llegado. No solamente las profecías, sino las condiciones mundiales y la providencia habían abonado el terreno para que el mensaje del Redentor pudiera ser un mensaje tan maravilloso que las multitudes seguían a Jesús por tierra y mar,
por tierra y agua hasta donde estuviera para escucharlo hablar. Y le preguntaban, ¿con qué autoridad haces estas cosas o dices estas cosas? Era la Biblia, ¿no? La Biblia sin otra atadura de las que los hombres habían ideado, sin tradiciones, sin regulaciones. La última nos habla justamente que Cristo viene en el momento justo porque Satanás ya había casi borrado por completo, había corrompido por completo y engañado por completo a la humanidad. Una diapositiva más, por favor. ¿Sí? Ahí está. Él había logrado que Dios fuera concebido como una persona cruel o distante, ¿sí? Una persona furibunda, concebido así por el paganismo, una persona congelada en el más allá y sin intervención, así formulada por los filósofos griegos, ¿sí? Pero Cristo vino para mostrar que Dios está en nuestro tiempo, en nuestra realidad, en nuestras mismas huellas, ¿sí? Dios envió a Cristo para que sepamos cómo es Dios a domicilio, Dios hecho hombre, la mayor y más perfecta revelación de Dios es justamente Jesús, Jesús encarnado, Jesús hecho hombre. Cristo vino como el embajador de la gracia de Dios para restaurar la imagen de Dios en el hombre y ofrecer la salvación persona a persona, casa por casa, por su propio medio y después por medio de sus discípulos, y nosotros también hoy como discípulos de este tiempo actual. Así que el Señor cumplió con su promesa, hermanos. Y en la primera venida de Cristo se cumplió todo lo que estaba anticipado por los profetas. ¿Será que la segunda venida de Cristo será diferente? ¿Demorará? ¿Fallará? ¿No cumplirá? Tenemos todas las razones y toda la evidencia para saber y para creer que así como fue fiel para venir por primera vez, será fiel para venir y para buscarnos en esta segunda vez.